Voy a comenzar a dar las clases de tercero básico. Este es del módulo 2. Y quiero hacer enfático que la idea no es hacer tareas, sino es guiarlos para que ustedes puedan resolverlo. Bueno, lo primero que nos preguntan, y eso va a ser siempre en todos los días, aquí se va a trabajar con 3 momentos, que serían los aprendizajes previos, los conocimientos que ustedes tienen del tema de alguna forma empírica. Después vienen los conocimientos nuevos, y para finalizar estarían los ejercicios, las prácticas que se colocarían en esta casa. Entonces, en el día 1 se habla acerca de utilizar las poliformas de cuadrados para construir rectángulos, calcular el área de cada rectángulo formado por 12 poliformas. Entonces acá dice, analiza las 12 poliformas idénticas con una letra del abecedario en la figura 1. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué tienen en común estas 12 poliformas? Bueno, lo primero que podemos observar es de que se está trabajando y se tiene 5 cuadraditos por poliforma. Ustedes pueden notar que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, todas las figuras tienen 5 cuadraditos en estos rectángulos, que sería lo común que tiene en este caso. ¿Qué tiene de diferente? Pues sería las formas en que se están distribuyendo los cuadraditos. Cada una es diferente, no hay ninguna que sea similar. Miremos en este caso, este sería los conocimientos nuevos. Dice, un cuadrado es una figura plana que tiene 4 lados de la misma longitud y 4 ángulos inferiores que son menores de 90 grados. En otras palabras, se dice que cada esquina de un ángulo recto es de 90 grados. Ustedes pueden notar que acá si tomamos este cuadradito, tenemos 4 ángulos en las figuras, y estos ángulos representan a 90 grados, y eso sería cada cuadradito de lo que nosotros tenemos acá. Ahora, estamos hablando de un cuadrado que es una figura que tiene 4 lados de la misma longitud y sus 4 ángulos inferiores son de 90 grados. En el caso del rectángulo, el rectángulo tiene 4 ángulos internos de 90 grados, pero a diferencia del cuadrado, solo sus lados opuestos tienen la misma longitud. Por ejemplo, aquí, si ustedes observan, si nosotros quitamos estas líneas, este sería un rectángulo, y la longitud que tengo en este lado es igual a la longitud de este lado, y la longitud de este lado es igual a la longitud de este lado. Entonces, lo que sí tenemos de igual en el anterior es que los ángulos internos de esta figura, de este cuadrilátero, también son de 90 grados, para que nosotros lo podamos observar. Ahora aquí dice, a diferencia del cuadrado, sus lados opuestos tienen la misma longitud. En la figura 2 se ilustra un rectángulo de lados opuestos AB. Miren, AB, este sería, y CD. Estas dos longitudes, si nosotros lo queremos ver desde este lado, esta longitud, solo déjenme colocar aquí línea para que ustedes lo puedan observar. Esta longitud que tengo desde acá hasta acá tiene la misma magnitud de la longitud que tenemos de acá para acá. Y si nosotros miramos en el caso del segmento AD, va a tener la misma longitud que el segmento BC, que eso sería algo también que nosotros podemos observar. Toda esta figura es un rectángulo. Entonces, inclusive si contamos los cuadraditos, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 unidades de cuadraditos que tenemos de distancia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miramos que tienen la misma longitud. Miremos ahora estos segmentos que tenemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en este caso estamos viendo esta situación. Ahora, refiriéndonos a la poliforma. Una poliforma es una figura plana formada por varias figuras geométricas idénticas. Un pentomino
pentómino es una poliforma que consiste en una figura geométrica compuesta por 5 cuadrados idénticos, que era lo que les estaba comentando. Aquí tenemos 5 cuadraditos idénticos en cada una de las figuras que nosotros tenemos acá. ¿Cómo sabemos que son idénticos? Porque tienen la misma área. Recuerda que para determinar el área de un cuadrado se multiplica 2 de sus lados. Por ejemplo, en el caso de que yo tenga acá, estamos hablando, si es un cuadrado, estamos hablando que tiene sus longitudes iguales. Entonces, para encontrar el área de un cuadrado es la longitud elevada al cuadrado, o lado por lado, ¿verdad? Que nos daría lo mismo. Bueno, por otro ejemplo, en la figura 1 se observa 12 pentóminos diferentes que se nombran con diferentes letras del abecedario, formadas por 5 cuadrados, que era lo que nosotros teníamos acá inicialmente. Cada uno de estos cuadrados tiene una longitud de una unidad, por lo tanto el área es de una unidad por una unidad, es de una unidad cuadrada. Cada área que representa cada uno de estos cuadraditos es de una unidad cuadrada. Las áreas de cualquier figura siempre va a estar dada en una magnitud al cuadrado. En la figura 2 se muestra 12 pentónimos unidos, formados un rectángulo de 60 unidades cuadradas. Si ustedes cuentan cuántos cuadraditos, aquí van a contar 60 en total. Y aquí podemos observar que el área, en el caso de un rectángulo, va a ser el área que vamos a tener, la base, la altura, la base. El área de un rectángulo va a ser base por altura. La base de acá nosotros vimos que eran 10 cuadraditos, y la base y la altura, nosotros vimos que la altura acá era 6 unidades. Entonces 10 por 6 nos daría 60 unidades cuadradas. Este sería el área para un rectángulo. Entonces miremos acá, dice, dibuja y recorta los pentóminos de la figura 1. Entonces aquí nos piden que los copiemos y los recortemos. Y identifica cada pentómino con la letra del abecedario que corresponda. Entonces ustedes tienen que ir viendo, por ejemplo, esta P, donde estaría acá. Entonces ustedes la recortan y estaría aquí, solo que está al revés. Entonces ustedes van a ir separando, van a ir recortando y las van a ir separando con las letras que se le corresponden. Ahora después dice, construye el rectángulo que se muestra en la figura 3. O sea, no, al momento en que ustedes tengan separadas, después vuelven a construirlo nuevamente. Calcula el área de la poliforma expresada en el resultado de los cuadrados. Y después dice, construye una figura geométrica utilizando los 12 pentónimos que tenga una base de 20 unidades y 3 de altura. Entonces nosotros tenemos que agrupar de tal manera que se tenga 20 unidades de base y 3 de altura, para que se pueda ir agrupando estas situaciones acá. Entonces eso sería lo que nos corresponde en el primer día. Vuelvo a repetir, aquí no hay mucho cálculo que hacer, solamente es recortar e ir nombrando con las letras y después construir con estas figuras un rectángulo con estas 12 figuras que tenga ahora 20 de base y 3 de altura. Porque aquí nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 1, 2, 3, 4 de altura. Entonces nosotros tenemos que distribuirla de tal manera que queden 20 y 3. Muy bien, miremos el segundo día. Aquí nos dice que vamos a construir mosaicos formados por teselas triangulares y hexagonales. Calcular el área del teselado triangular y del teselado hexagonal. Dice, observa el triángulo equilátero y el hexágono de la figura 4. ¿Qué significa un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero significa, vamos a ponerlo acá, un triángulo equilátero significa que todos sus lados son iguales. Eso es lo que significa el triángulo equilátero. Entonces dice aquí, observa el triángulo equilátero y el hexágono de la figura 4. Entonces significa que si esto es 10,
esto sería 10, esto sería 10. Eso es lo que nos están diciendo. Escribe dos similitudes identificadas en ambas figuras. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar? Que por ejemplo en el hexágono podemos observar que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos equiláteros. Y acá nos dice cuántos triángulos equiláteros hay dentro del hexágono, que es otra cosa que tenemos que observar. Algo más que podemos observar aquí es de que a este término que ya lo habíamos hablado anteriormente es el apotema. El apotema es la altura del triángulo que nosotros tenemos acá. O sea que si nosotros partimos cabal verticalmente hacia este punto, podemos obtener la distancia. Si estos 10 centímetros, dice que el apotema es de 8.66. Ahora, una teselación significa cubrir una superficie con figuras geométricas. Por ejemplo, si yo tengo triángulos, entonces voy utilizando los triángulos de una forma que se hagan unas rotaciones. Por ejemplo, el triángulo aquí lo tengo inverso, este triángulo lo tengo normal, aquí inverso. Entonces, a estas formaciones que ustedes observan aquí, a esto es lo que nosotros llamamos teselación. Entonces, un teselado, significa cubrir una superficie con figuras geométricas planas que encajan perfectamente de manera que no se traslapan y no dejan huecos sin recubrir o sea que en este caso dentro de la construcción acá no vamos a ver vacíos, ni ver vacíos acá, ni ver vacíos acá. Puede ser que aquí nos queden algunos vacíos, pero dentro de la construcción no pueden quedar vacíos. En la figura 5 dice, se muestran 3 teselados regulares. Los teselados regulares son llamados también mosaicos regulares y están formados por triángulos equiláteros, como en este caso. Recuerden que los triángulos equiláteros tienen los 3 lados iguales, cuadrados como los miramos acá y hexágonos como lo estamos viendo en este caso. Cada pieza del mosaico se le llama tesela. Es como ustedes miran el piso. En el piso cuando nosotros caminamos en nuestras casas, ahí estos pisos son teselas de cuadrados. Hay algunos que tienen formas triangulares, pero a cada uno se le llama tesela. Considerada que cada triángulo equilátero del teselado triangular de la figura 5 tiene 10 centímetros y su base es de 10 centímetros de base y su altura es de 8.66. Lo estamos tomando desde aquí. ¿Cuál es el área total del teselado? Muy simple, pues. Nosotros el área de un triángulo es un medio de la base por la altura. Entonces en este caso vamos a tener que multiplicar la base, que es 10 centímetros, por la altura, que es 8.66 centímetros. Y a este resultado lo vamos a dividir dentro de 2. Si yo multiplico estos dos, me quedaría 86.6 centímetros cuadrados. Recuerden que el área siempre va a dar unidades cuadradas. Y al dividirlo dentro de 3, pues me quedaría 43.3 centímetros. Este sería el área de uno de los triángulos. Entonces lo que voy a hacer ahora es contar cuántos triángulos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. A para encontrar el área total de este teselado, vamos a multiplicar 27 por lo que tenemos en el área. O sea que sería 27 por 43.3. Entonces, en este caso, al multiplicar esto, vamos a tener el área total de los teselados. Entonces, 27 por 43.3 centímetros cuadrados, esto nos va a dar 1169.10 centímetros cuadrados, que ese sería el área total de esta figura. Bueno, en el segundo segundo cuenta la cantidad. Bueno, eso es lo mismo que estaba explicando aquí. Ahora dice, considera que cada teselado hexagonal de la figura 5 tiene 10 centímetros por cada lado y 8.66 del apotema. El apotema, la distancia más corta entre el centro del hexágono y uno de sus lados. La figura 4 ilustra el apotema del hexágono. Aquí está el apotema. Miren, este es el apotema. Ahora dice, ¿cuál es el área total del teselado hexagonal? Entonces quiero comentar de que el área de un hexágono
es importante que nosotros lo podamos observar, porque el área tiene que ver, en el caso de multiplicar el perímetro por el apotema dividido dentro de 2. Esa sería la fórmula en que nosotros podríamos encontrar el apotema. Entonces miren, pues, ¿cómo puedo encontrar yo el perímetro? Pues el perímetro, si estos son 10 centímetros, 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 estos son 10 centímetros. Entonces el perímetro va a ser la suma de todos los lados, que en este caso, pues como son 6 lados iguales, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, todos son centímetros. Entonces al momento de sumarlos, pues me daría 60 centímetros. Este sería el perímetro de una de las figuras que nosotros tenemos acá, que son 60 centímetros. Ahora vámonos con el apotema, que el apotema me lo están dando acá, que es de 8.66. Entonces si yo multiplico 60 por 8.6 por 8.66 y a ese resultado lo divido entre 2, me va a quedar 259.8, y centímetros por centímetro serían centímetros al cuadrado. Ahora, para ver el área del teselado, tengo que contar cuántos hexágonos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces voy a multiplicar 12 por lo que me quedó en el área. O sea, sería 12 por 259.8 centímetros. Y esto me quedaría 3117.60 centímetros cuadrados. Que eso es lo que se hace en el caso de las diferentes figuras. El área, si miramos en este cuadrado, tendríamos que ir contando cuál es la magnitud del cuadrado, encontrar el área de un cuadrado y después multiplicarlo por la misma longitud. Eso es lo que tendríamos que ir haciendo en este caso. Bueno, aquí nos dice: construye un mosaico compuesto por un teselado triangular de 12 teselas y un teselado hexagonal de 4 teselas. Considera un triángulo con una base de 2 centímetros y una altura de 1.73 y cada hexágono con 2 centímetros de lado y 1.73 de apotema. Entonces aquí va a ser lo primero que nosotros vamos a tener que hacer: un teselado triangular de 12 teselas y un teselado hexagonal de 4 teselas. Entonces vuelvo a repetir, en este caso pues ustedes van a tener que hablar de triángulos. Entonces vamos a tener que formar un triángulo. Entonces recuérdense que siempre vamos a ir tomando vamos a ver, el tamaño normal y lo vamos a ir poniendo a la par, sin separación, porque no puede haber una separación entre ellos, no puede haber vacíos. Entonces, por ejemplo, aquí hacemos ya otro. Entonces ustedes tienen que ir agrupándolos, y si se dan cuenta, si lo volteamos, vamos a tener ya el triángulo que tendría que estar aquí. O sea, la idea es que vayamos dejando sin vacíos, y yo no tengo regla ahorita para hacerlo, pero la idea es que no nos vaya quedando vacíos, y seguir construyendo nuevamente estos triángulos, de tal manera que nosotros hagamos 12 teselas, dice aquí. Entonces recuérdense que cada figura señala una tesela. Entonces ahorita, en este momento, yo voy construyendo. Vamos a ver cuántas teselas tenemos aquí. Vamos a ver. Solo permítanme un momentito. Estamos 1, 2, 3, 4, 5. Y esto podemos hacerlo de que pues se invierta. Vamos a ver. Solo voy a mover uno. Y esto pues vamos a ver si me deja el programa a invertirlo. Ahí estamos. Para pasarlo aquí. Vamos a ver.
La idea es de que en todas las figuras que ustedes vayan formando, se vayan formando esos teselados que estamos hablando en este momento. Por ejemplo, si agrego otro aquí para ir buscando completar la situación, vamos a ver cuántas teselas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nos hace falta una más, que podemos tomar solo uno de estos. Por ejemplo, lo podríamos poner aquí para que cabal tengamos las dos. Entonces, obviamente aquí los triángulos nos están diciendo que tenga una base de 2 centímetros. Este tendría que ser 2 centímetros y esta altura de cada triángulo tendría que ser de 1.73 centímetros. Lo mismo en el caso de formar un hexágono. Dice que la tesela tendría que ser, en este caso, tomando en consideración que tengan la misma figura. Entonces podemos ir buscando un pegado. El pegado puede ser que los peguemos de sus lados, miren, por ejemplo, que vayamos pegando de sus lados aquí las longitudes para que se vaya quedando exacto. Aquí dice que tiene que ser 4 teselas, aquí están las 4 teselas. Lo que sí nos dicen es de que en el caso del hexágono, que tenga 2 centímetros de lado acá, y que la altura desde el centro para acá tenga también 1.73. Entonces ya con esto pues nosotros vamos tomando la idea de lo que se explicó aquí. El día 3 nos dice diferenciar y calcular el ángulo central interno de un polígono regular. Ahora dice acá, identifica los polígonos regulares que se observan en la figura 6 que tenemos acá. Aquí dice cuántos lados forma cada uno de los polígonos regulares. Bueno, y entre los polígonos regulares, aquí tenemos un polígono regular de 5 lados, porque ese es un pentágono. Aquí 5 lados, como nos dice cada uno. Miremos ahora aquí, 1, 2, vamos a poner una marca para que así sepamos que comenzamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este sería un dodecágono, porque tiene 12 lados. ¿Qué nombre reciben estos polígonos regulares? Sería pentágono y dodecágono. Comprueba si ambas formas geométricas son teselados o mosaicos regulares. Obviamente al momento que se están pegando lado con lado y no dejando espacio entre ellos, sería un polígono regular. Ahora, si ustedes observan, aquí sí hay un vacío. A este vacío es un triángulo que se va formando en este caso. Pero si ustedes se dan cuenta, cualquier figura que nosotros tengamos acá, va a tener una parte triangular. Por ejemplo, si yo coloco aquí en el centro, todas las figuras que son polígonos tienen una base triangular, y es por eso que que podría ser que una de las situaciones que nosotros tengamos sería tomando en consideración los triángulos que se puedan tomar en las figuras. Bueno, miremos acá, dice el ángulo central alfa identificado con el símbolo alfa, que esa sería esa letra griega, en un polígono regular puede observarse al dividir 360 grados hexagesimales entre el número de los lados del polígono. Por ejemplo, miremos cuántos lados tenemos acá. 1, 2, 3, 4, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces si yo divido 360 dividido 6, yo voy a tener 60. O sea que en este caso los ángulos que vamos a tener en estas figuras serían de 60 grados hexagesimales. Ese sería el ángulo alfa. Ahora, en el ángulo beta, dice el ángulo interno beta, identificado con el símbolo, esto que significa la beta, es un polígono rectangular que puede obtenerse del siguiente procedimiento matemático.
180 por n menos 2 dividido dentro de n. Entonces n sería la cantidad de polígonos, de lados que tiene el polígono. Entonces aquí sería, como tiene 6 lados, 6 menos 2, 6 menos 2, y esto dividido dentro de 2, dentro de 6, perdón, porque son 6 lados. Entonces 180, bueno, ya sabemos de que 6 menos 2 nos daría 4. Vamos a ver, y 180 por 4 dividido entre 6, esto nos daría un ángulo de 120 grados, que esto sería la representación del ángulo beta que nosotros tenemos acá. Esto sería la representación del ángulo beta. Entonces podemos ir trabajándolo. Aquí se va haciendo por partes. Nuevamente señala la jerarquía de operaciones, que primero los paréntesis, después los exponentes, después la multiplicación, la división, la suma y la resta. Por ejemplo, primero se hizo la resta, que sería 6 menos 2 es 4. Después se hizo la división, 6 dividido entre 4. La multiplicación y división, que esas se pueden trabajar juntas. O podemos multiplicar 180 por 4 dividido dentro de 6, que nos daría 120. Nuevamente vuelvo a repetir. El ángulo alfa va a ser 360 dentro de los lados que se tenga, y el ángulo interior beta se va a calcular con esta fórmula: 180 n, que vuelvo a repetir, n es la cantidad de lados o longitudes del polígono, para que ustedes se vayan guiando en esta situación. Bueno, entonces acá dice: traza los polígonos regulares identificados con los incisos A y B. Aquí hay que trazarlos. Identifica el símbolo alfa y beta central e interno de cada polígono. Perdón, identifica con los símbolos alfa y beta el ángulo central e interno de cada polígono. Calcula el valor de alfa y beta para cada polígono y expresa el resultado en grados sexagesimales. Entonces aquí podemos comenzar. Les voy a dar una guía para esto. Ya que tenemos pentágono, vamos a hacer una figura pentagonal. Y como nos dice que trabajemos con esto, nosotros nos vamos a guiar a partir de esta situación que nosotros tenemos acá. Lo primero que tenemos que hacer es dividir a la mitad nuestro polígono. Al momento de hacerlo a la mitad, también vamos a dividirlo a la mitad de este lado, para poder calcular su longitud, ¿verdad? Inclusive podemos trazar, si ustedes se dan cuenta, para poder trazar aquí se está tomando la base de uno de los lados que tenemos aquí, que eso también lo podríamos hacer para poder trazar esta situación aquí. Vamos a ver, para ir guiándonos y tener esto como centro, ¿verdad? De la figura. Y poder poner también una línea que divida estas secciones que nosotros tenemos acá. Entonces el ángulo alfa va a estar ubicado en este lado, que ese sería siempre el ángulo que nosotros vamos a tener para poder representar aquí. Y el ángulo beta, pues si ustedes se dan cuenta, sería la misma parte, pero ampliándolo hacia acá. Este sería alfa, ya lo estoy correctando al revés. Este sería el ángulo alfa y este sería nuestro ángulo beta. Entonces alfa va a ser 360 dividido n. ¿Cuántos lados tenemos acá? Sería 360 dividido dentro de 5. Si ustedes dividen 360 dentro de 5, pues van a poder encontrar el ángulo alfa, que es lo que nos están colocando en este caso. Entonces sería 360, vamos a ver, 360 dividido dentro de 5, que eso nos daría 72. O sea que cada triángulo que nosotros formemos acá va a tener una abertura de 72 grados. Ahora, entre la abertura más grande de esta posición que nosotros tenemos, que sería el ángulo beta, esto va a ser 180 por n menos
2 por n, dividido n, perdón. Que esa sería la fórmula para encontrar el ángulo beta. Entonces vamos a comenzar con esta situación. Como son 5 lados, entonces vamos a comenzar restando 5 menos 2 dividido n, que son la cantidad de lados, que sería 5. Entonces sería 180 por 5 menos 2, que sería 3, dividido dentro de 5. Entonces, al multiplicar esto, yo voy a encontrar el ángulo beta. Entonces, 180 por 3 dividido 5 nos da que el ángulo es de 108 grados. Ahora, viendo en este mismo lado, tendríamos que hacer la misma sección para tomarlo, solamente que aquí estaríamos hablando de 360 dividido entre 12 y el ángulo beta sería 12 menos 2 partido 12, que sería la parte que nos tocaría en este caso. Bueno, yo les deseo una feliz noche. Yo voy a continuar haciendo videos para poder apoyarlos en este segundo módulo.